parece un transistor. Físicamente, el TRIAC tiene esta forma. Igual hay que ir a la hoja de especificación para ubicar dónde está MT1, dónde está MT2 y dónde está la compuerta para poder realizar una conexión de manera correcta. Si se dan cuenta, podemos dividir el circuito que acabamos de analizar en esta parte, que es la parte que viene del sistema de control, que podría incluirse hasta aquí, porque incluye voltaje bastante pequeño, con corriente también bastante pequeña, y tenemos el resto del circuito, que tiene que ver con la etapa de acoplamiento, que es todo esto, es la etapa de acoplamiento. Pero lo importante es que requiero un optoacoplador que tenga un optotriac y necesito un triac para que mi circuito funcione. ¿Qué sucede en el caso del optoacoplador que tiene salida a transistor o a optotransistor? Sucede exactamente lo mismo. Necesito realizar la conexión de la misma forma que teníamos aquí en el caso de los triacs. Hasta aquí, jóvenes, con respecto a esta explicación, ¿queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Me voy a regresar a donde tenemos los tres dispositivos. Por lo tanto, ya vimos que aquí necesito el optoacoplador y necesito un triac. Aquí voy a necesitar lo mismo, el optoacoplador, y voy a necesitar un transistor externo. ¿Por qué necesitamos, además del optoacoplador, un dispositivo externo? Porque este optoacoplador no permite flujos de corriente significativamente grandes. Aquí apenas está acoplando la señal. Necesito un dispositivo que soporte la corriente máxima que demanda la carga. Y entonces aquí tengo un triac. Cuando hacemos este mismo circuito, pero ahora para corriente directa, vamos a tener prácticamente un caso semejante. Si yo me voy a una señal de corriente alterna, voy a tener nuevamente, allá adentro está el diodo emisor de luz, tenemos el fototransistor o el optotransistor, perdón, optotransistor es el término correcto. Tengo la resistencia para poder limitar la corriente, tengo una resistencia R, aquí tengo un 4N22 y no conecto de manera directa. Lo que yo necesito es este a tierra, este a tierra, tomando en consideración, esto es importante, muy importante, en el caso del circuito anterior no se ve porque no tenemos una tierra. Estas tierras son diferentes, no son las mismas, no se ponen al mismo punto. ¿Por qué no se ponen al mismo punto? Porque si no tendríamos la misma referencia. Si tenemos la misma referencia, entonces físicamente lo que tendríamos es una conexión física. Y hemos estado diciendo que lo que buscamos en un optoacoplador es que la conexión física no exista. Necesito una resistencia R, un valor de voltaje B, y después de esto, aquí viene la parte importante. Yo no puedo, como decíamos hace un rato, conectar de manera directa ahí la carga, porque si yo conecto directamente la carga, lo que voy a tener es que mi circuito no va a estar aislado eléctricamente. Entonces, yo necesito a fuerza, eso es un hecho siempre, eso es en todos los casos, yo necesito un transistor que me permita mantener la corriente que necesita el circuito. Al final de cuentas, nosotros no podemos pensar que al conectarlo de manera directa nuestro circuito funcione como nosotros esperaríamos. Eso no va a suceder. Lo que necesitamos es un transistor que me permita aquí mantener la corriente que yo requiera. Por ejemplo, si conecto un motor de corriente directa. Si yo conecto un motor de corriente directa, yo necesito entonces conectarme aquí con un arreglo de transistores. ¿Qué arreglo de transistores? El que yo quiera. ¿Qué tipo de configuración? Puede ser una configuración emisor común, que es la que ustedes, seguramente la primera que vieron en teoría. Pero ¿por qué necesito un transistor? De la misma forma
que en este caso, en este circuito, yo necesitaba un triac, porque este triac o este transistor en uno o en el otro circuito, lo que va a permitir es tener, o no tener, perdón, permitir la capacidad de corriente que la carga demande. Este que está aquí no me puede entregar una corriente significativamente grande. En el siguiente circuito, este tampoco me puede mantener una corriente significativamente grande. Por lo tanto, lo que esperamos es, además, que este circuito funcione con un voltaje que puede ser el mismo y generalmente es un voltaje significativamente más grande. Aquí vamos a tener 5 volts y aquí, aunque sea de corriente directa, generalmente esperamos tener 9, 12, 15, 24 volts. ¿De qué va a depender ese valor de voltaje? Va a depender directamente de las características que yo requiera en el caso del motor. Nuevamente, si nos regresamos al inicio, donde tenemos la comparación de los tres dispositivos, para poder concluir esta parte que vamos a analizar en la práctica, podemos concluir que mientras un relevador físicamente como tal tiene un interruptor, un polo, un tiro, o n polos, n tiros, o una terminal común y una normalmente abierta y una cerrada, o muchos interruptores independientes, depende muchísimo de las características del relevador, pueden cambiar, pero al final es un interruptor físicamente, son contactos que se abren o se cierran, y eso no es otra cosa que un interruptor. ¿Qué tenemos en el caso del 4N22 y en el caso del MOC 3021? Que a la entrada hay un diodo emisor de luz, a la salida hay un optotransistor en uno y un optotriac en el otro. Pero no son físicamente, como tal, físicamente no es un interruptor. Es un dispositivo semiconductor que se puede configurar como interruptor. Entonces, como físicamente no tengo contactos que se muevan, que se abran o se cierren, necesito una etapa independiente después del optoacoplador, porque sí, el transistor se va a comportar como interruptor, sí, el triac se va a comportar como interruptor cuando yo lo configure. Y en esa configuración está colocar las resistencias correspondientes en el caso del transistor y un transistor externo que soporte la corriente máxima que demande la carga, y en el caso del 3021 lo mismo, un triac que soporte la cantidad de corriente que demande la carga con sus respectivas resistencias. Tenemos exactamente lo mismo en los dos casos. Por eso les decía, en el caso del relevador podríamos decir que es mucho más simple en cuanto a su conexión. No necesito nada extra después del interruptor, simplemente conectar lo que yo quiera, corriente alterna o corriente directa, dependiendo del caso que tengamos, mientras que en los optoacopladores tengo que hacer un análisis un poquito más a fondo. Tengo que analizar cuál es la corriente para determinar qué resistencia voy a colocar, en el caso del diodo emisor de luz. Del otro lado, del lado derecho, nuevamente también necesito analizar cuáles son las características que tiene ese transistor para poder entonces realizar las conexiones. Y siempre hay que tener cuidado en el triac que ponemos ya con la carga o en el transistor que ponemos ya con la carga, porque todo dependerá de la carga. Si mi carga es de 10 amperes, yo necesito que el transistor o el triac sean de una corriente mayor a 10 amperes. Si mi corriente que va a demandar la carga, vamos a suponer, es de 500 miliamperes, yo puedo poner un triac o un transistor que esté por arriba de esos 500 miliamperes. Podría ser de 1 amper, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 10, no importa. Si está sobrado, no importa. ¿Cuál es la razón por la cual generalmente no ponemos dispositivos tan sobrados? Es decir, si mi carga requiere 500 miliamperes, ¿por qué no le pongo un triac que soporte hasta 10 amperes? Podría hacerlo, no se quemaría, no le pasaría nada, porque el triac estaría sobrado. ¿Cuánta corriente va a circular? La que demande la carga. Y si esta carga demanda 500 miliamperes, ese triac me va a entregar 500 miliamperes. Pero resulta que yo no tengo un triac para una corriente de 1 amper. Tengo uno para 10 amperes. Y lo pongo. No le va a pasar nada. No se va a quemar, no le va a afectar, no se va a dañar. No le pasaría nada. Porque soporta máximo 10 amperes, pero en este circuito solo le está entregando 500 miliamperes. ¿Por qué no hacemos eso, jóvenes? ¿Por qué normalmente no ponemos dispositivos que estén sobrados? A pesar de que funcionan, a pesar de que no se dañan, no se queman, no le afecta, no le pasa nada. Desde el punto de vista del funcionamiento, no le pasa nada. Pero ¿por qué creen ustedes que si mi carga aquí en el circuito
Si esta carga, aquí está. Voy a quitar esto de aquí. Esta carga, este foco, esta lámpara, este motor, lo que sea que yo haya puesto, no demanda 3 amperes. Vamos a suponer que en este caso es más pequeñita y solamente requiere, o no requiere, más bien, demanda 500 miliamperes. Y resulta que yo tengo un triac que soporta hasta 10 amperes. No le va a pasar nada. ¿Por qué no le va a pasar nada? Porque ¿cuánta corriente va a circular por el circuito? Los 500 miliamperes. Los 500 milis, así es. ¿Cuánto soporta el triac? Hasta 10 amperes. Por lo tanto, no le afectaría. Le pongo este porque es el que tengo. Pero si no tengo ninguno y voy a ir a comprar un triac, normalmente no compro este de 10 amperes. El que compro es el más próximo. En este caso me convendría uno, pues simplemente de 1 amper. Con que soporte 1 amper sería más que suficiente, porque la cantidad que tengo ahí es de 500. ¿Por qué normalmente no compro uno más grande? Uno de 2, 3, 4, 10 amperes. ¿Por qué consideran o por qué creen que no hacemos eso a pesar de que no le afectaría nada al circuito? ¿Por costos? Así es, correcto, por costos. Entre mayor sea la corriente, muy bien, entre mayor sea la corriente que soporte el dispositivo, triac, transistor, regulador de voltaje, rectificador, lo que sea, cualquier dispositivo, entre mayor sea la capacidad de corriente, el precio se va a incrementar significativamente. Por lo tanto, si yo voy a comprar un dispositivo y compro el de 10 amperes, estaré gastando posiblemente entre 5 y 6 veces más de lo que gastaría por este, y de nada me serviría porque mi dispositivo estaría sobrado. Nunca, 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 nunca con ese circuito, ni siquiera me acercaría a una tercera parte del valor máximo que soporta, y entonces lo único que estaría haciendo sería gastar mi dinero de más. Algo semejante, por ejemplo, a lo que pasaría en el caso de un transformador, lo mismo. Si yo voy a armar una fuente de alimentación y esa fuente de alimentación la quiero para que soporte máximo 1 amper, nada más 1 amper, y voy a utilizar todos los dispositivos que me permitan entregar una corriente de 1 amper, nada más, no más. No me serviría de nada comprar un transformador que me entregue en la salida 5 amperes, 3 amperes o 10 amperes. No me serviría de nada. Lo único que estaría haciendo es gastando dinero de más en un dispositivo que no me daría ninguna ventaja. Alguien me podría decir, pero es que si tu transformador es a 7 amperes, te podría entregar una corriente máxima de 7 amperes. Sí, es correcto. Siempre y cuando yo le demande una corriente de ese valor. Pero si los diodos rectificadores, si el circuito regulador, si todo lo que yo tengo conectado en mi dispositivo soportan máximo 1 amper, de nada va a servir que mi transformador sea 10, porque cuando demande la carga más de 1 amper, se van a quemar los dispositivos, los rectificadores, el regulador de voltaje, se van a quemar. Mi transformador nunca le va a pasar nada a mi transformador, pero de todos modos gasté dinero de más, porque nunca voy a estar ni siquiera cerca de ese valor. Aquí sucede exactamente lo mismo, para que no se vayan con la finta. Muchas veces de pronto dice uno, no, mejor que sobre. Sí, está bien que sobre, siempre y cuando no me afecte económicamente hablando. La diferencia entonces entre un triac que me puede entregar 1 amper y un triac que me puede entregar 10 amperes o que permite un flujo de corriente de hasta 10 amperes es significativamente grande. La diferencia va a ser bastante grande. Si fuera un transistor sucede exactamente lo mismo. Si yo tengo un transistor que es pequeñito, que soporta máximo 1 amper comparado con un transistor que soporte, no sé, vamos a pensar 3 amperes, 5 amperes, 7 amperes, nuevamente la diferencia en cuanto al precio será también bastante grande. ¿Que el funcionamiento es el mismo? Sí. ¿Que hacen exactamente lo mismo? Sí. ¿Se va a dañar? No se va a dañar. Si yo ya lo tuviera, es decir, si yo reviso mi material y digo, mira, aquí tengo un triac, y es un triac que me permite hasta 10 amperes, ¿lo puedo utilizar? Pues sí, porque ya lo tengo. No estoy gastando en este momento el dinero para comprarlo, ya lo tengo, lo puedo utilizar sin mayor problema. Pero si lo voy a comprar, no es necesario, porque muchas veces buscamos eso, decimos, no, más vale que sobre y no que falte. Entonces voy a comprar y me dicen, pues solo tengo triacs de uno de 3 amperes y uno de 10. Y dice, muchas veces decimos, no, pues mejor compro el de 10, no vaya a ser, no sea la de malas y mejor que sobre. Uno de 10. Y me llevo uno de 10.
No es necesario porque mi carga no me va a demandar esa corriente. Lo que sí es importante cuando conectamos algo es analizar cuál es la corriente máxima. Aquí estamos pensando, suponiendo que esta es una lámpara. Si en lugar de ser una lámpara fuera un motor, ahí cambian un poco las cosas. Los motores tienen dos tipos de corriente. La corriente nominal, que es la corriente que ya en el estado constante, en el estado permanente, están demandando. Y una corriente se le denomina la corriente en el transitorio. En el caso de los motores, cuando ustedes encienden un motor, cuando conectan un motor, si el fabricante nos indica que ese motor funciona a 500 miliamperes, si ustedes miden con el multímetro, se van a dar cuenta que en el arranque siempre hay una corriente mayor a la corriente que el fabricante me indica. ¿Por qué siempre existe una corriente mayor? Porque se requiere una mayor cantidad de corriente para poder sacar al motor de donde se encuentra, para sacarlo del estado en el que se encuentra. No está funcionando, necesito un campo magnético bastante grande para sacarlo de ahí y el motor empiece a girar. Por lo tanto, en el caso de un motor, ahí sí es importante que si mi motor es de 1 amper, el triac o el transistor que yo esté utilizando sea al menos 2 o 3 veces más grande que el valor de voltaje nominal. Por eso les decía, hay que analizar qué tenemos conectado en la carga. Si es una lámpara y el fabricante me indica que es de 500 miliamperes, siempre van a ser 500 miliamperes. Pero si tengo un motor, lo que me conviene es hacer una prueba antes, conectar directamente el motor a la alimentación, poner un multímetro y observar en el multímetro, en la posición de amperímetro, cuál es la corriente máxima que demanda en el arranque. Y me voy a dar cuenta que si el fabricante me indica que ese motor, a través de ese motor circulan 500 miliamperes, cuando arranca puede ser que circulen 800, 900 miliamperes, 1 amper, 1.1, 1.2 amperes. Depende mucho del motor. Hay motores que para arrancar requieren una corriente significativamente grande. Entonces, ahí sí, si ese motor, yo hago esa prueba y me doy cuenta que ese motor que requiere 500 miliamperes para su correcto funcionamiento, en el arranque necesita, yo veo en el multímetro que está en 1.2 amperes, ahí sí necesito un triac que esté por arriba de 1 amper, tendría que ser al menos de 2. Entonces, es muy importante hacer este tipo de análisis que no tiene nada que ver con cálculos matemáticos, ecuaciones, igualdades, ni nada. Tiene que ver más con el haber entendido los conceptos básicos y aplicar ya de manera directa estos conceptos básicos a lo que sea que ustedes quieran conectar. Cualquier dispositivo conectado en la salida de este tipo de etapas de potencia, cualquier dispositivo, si tiene un movimiento mecánico, va a tener variaciones en la corriente. Una corriente más grande al inicio, al arranque, y una corriente ya más pequeña y constante después de haber arrancado. Y siempre hay que hacer ese tipo de mediciones porque de otra forma yo correría el riesgo de no calcular adecuadamente o no observar o no medir esa corriente y entonces mi triac se va a quemar y se va a volver 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 a quemar y podría conectarlo la cantidad de veces que ustedes quieran y el sistema siempre se va a estar dañando. Yo necesito entonces asegurarme de que este circuito esté correctamente calculado. Si está calculado de manera correcta, no voy a tener ningún problema. Pero si no está bien calculado, si no está bien analizado, el problema que voy a tener es que mi circuito se va a dañar. Y hay ocasiones en las que sucede ese tipo de cuestiones. Conecto el circuito, se quema. Y simplemente veo que se quemó, voy y compro otro, lo vuelvo a poner, lo vuelvo a conectar y se va a quemar. Y así se va a quemar 1, 2, 3, 10, 20, 50, 1000 veces la cantidad de veces que ustedes lo conecten. Todas las veces se va a quemar. ¿Y cuál es el único problema? El único problema es un mal análisis, como les decía, ni siquiera un cálculo, un análisis incorrecto entre cuánta corriente es la que demanda mi sistema y cuánta corriente es la que puede soportar mi triac. Y si fuera transistor, cuánta corriente demanda mi sistema y cuánta corriente me puede entregar el transistor. No es lo mismo, entonces, hablando de cargas, hablando de lo que yo tenga conectado, que yo aquí en la salida tenga una lámpara, que tenga un motor de corriente alterna pequeño, que yo tenga un motor de corriente alterna más grande,
o que tenga un motor de corriente alterna que esté girando solito, solamente estoy haciendo pruebas para ver cómo gira, cómo se enciende y cómo se apaga, a tener un motor que esté conectado a algo. Vamos a pensar, por ejemplo, en un molino. Un molino. Si este motor, ya en lugar de ser una lámpara, es un motor que está acoplado a un molino, vamos a pensar en un molino de nixtamal, no es lo mismo la corriente que va a circular a través del motor cuando no tenga conectado nada, no está acoplado a nada. No es lo mismo la corriente que va a circular a través del motor que cuando ya esté conectado a través de seguramente una banda, un tren de engranes, algo para poder funcionar en ese molino de nixtamal. Ahí la corriente va a ser mayor. ¿Por qué va a ser mayor? Porque ya tiene una carga, tiene mecánicamente engranes, una banda, algo que ejerce una fuerza sobre el eje del motor. Y cuando yo coloque el nixtamal en ese molino, entonces hay un peso mayor y el motor requiere más energía para poder hacer girar el molino y para poder funcionar. Por lo tanto, nuevamente, tendría que hacer una medición para poder darme cuenta cuál es la corriente que vamos a tener ahí y entonces mi triac corresponda con esa corriente y esté por arriba de la corriente máxima que el propio dispositivo está demandando. Esto aplica en todos los circuitos. Por ejemplo, no sé si les haya tocado observar un concurso de robótica que se estuvo haciendo en la escuela antes de la pandemia. Hay un concurso que se hace en ICE, en Comunicaciones y Electrónica, y son robots generalmente un poquito más pequeños. Ahí no se logra apreciar tanto. Pero también hay un concurso, vi que se hizo varias veces, en el que participan alumnos de mecánica y de ICISA. No sé si hayan observado, algunos eran unos seguidores de línea, pintaron unas líneas ahí en el estacionamiento que estaba entre el campo de fútbol y en donde pusieron las aulas del CENLEX después del temblor, donde entrenaban el equipo de fútbol americano. Y ahí hicieron una pista con pintura blanca para que estos robots, que eran bastante grandes, eran carros grandes, siguieran esa línea. No sé si alguno de ustedes haya ido a darse una vuelta y le haya tocado ver cuando estaban este tipo de concursos. Un problema que muchas veces se ve en este tipo de concursos tiene que ver con la batería. Cargan la batería, generalmente usan baterías recargables, cargan la batería, ponen el carro ahí frente a la línea y empieza a seguir la línea. Y muchos, cuando está bien diseñado, está bien calculado y está funcionando correctamente, hace el seguimiento que debe hacer en la línea. Pasan a una segunda ronda y en la segunda ronda ya el coche no funciona como funcionaba hace media hora o hace 20 minutos. ¿Por qué ya no funciona bien? Porque las baterías ya se están descargando. ¿Por qué se descargan tan rápido? Porque no se hace este análisis de cuánta corriente demanda mi motor, cuánta corriente máxima me entregan mis dispositivos. Y además, aquí lo estamos viendo con respecto a una fuente que mientras la Comisión Federal de Electricidad no tenga un corte o mientras no haya un daño en mi instalación, podría decir que es una energía permanente, constante. Siempre voy a tener esos 127 volts. Pero en este ejemplo que les comento, por ejemplo, de los carritos, utilizan corriente directa y utilizan una batería. Por lo tanto, si esa batería no corresponde con la corriente que demanda mi motor, corro el riesgo, por ejemplo, si mi motor cada que arranca requiere 1 amper y mi batería solamente me entrega 1 ampere hora, se va a descargar muy rápido. ¿Qué necesitaría? Que si mi motor cada que arranca requiere 1 amper, pues mi batería me puede entregar al menos 3 amperes o 4 amperes para que no se reduzca significativamente la carga, para que no se vaya descargando tan rápido. Este tipo de cosas, este tipo de conceptos son muy importantes, analícenlos. Si se dan cuenta, ya no tiene nada que ver ni con los cálculos, ni cómo es la corriente, ni hacia dónde fluye, ni cómo es la malla, ni cómo es el nodo. No tiene ya que ver con ese tipo de cosas. Son conceptos muy simples, pero que tienen que ver más con el análisis del circuito. ¿Qué voy a conectar? ¿Cuánta corriente demanda? ¿Cuánta corriente me entrega este dispositivo? ¿Cuánta corriente soporta este otro? ¿Cuánta corriente requiero para que funcione? Y a partir de ese tipo de análisis, ustedes pueden
tener circuitos funcionales que puedan estar trabajando durante muchísimo tiempo. De otra forma, vamos a tener circuitos que tal vez serán funcionales, pero que van a agotar las baterías muy rápido, que se van a quemar, que se van a dañar, que no van a funcionar correctamente, y al final, como en todo tipo de cuestiones, pues todo radica en dinero, ¿no? Lo que menos quiero cuando armo un circuito es que se quemen las cosas, porque si no tengo que volver a invertir dinero en comprar nuevamente estos dispositivos. Esto es muy importante, analícenlo, son cosas que debemos tomar en consideración para todos los circuitos que estamos armando. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda o alguna pregunta? No, profe, ninguna. ¿No? No, profe. No, Muy profe. bien, muy bien. Pues dos cuestiones importantes. Ya les pasé lista hace un rato. En un ratito más que terminemos la clase, no olviden entrar a Classroom para poder contestar la pregunta de la evaluación continua de este día. La práctica que terminamos la semana pasada, el límite para poder subirla, les había comentado que era el día de hoy. Sí, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, les había dicho que eran 8 días. Entonces, ahorita hoy es viernes. Entonces, ya está el espacio para que puedan subir el reporte de la práctica. Déjenme ver si ya se habilitó. No me acuerdo qué hora le puse. Me parece que ya está. Sí, ya está. Ya está para que hagan su reporte, suban su reporte como lo hemos, como se hicieron los anteriores. Analicen lo que estuvimos haciendo hace 8 días. No tienen que incluir en el reporte lo que vimos el día de hoy. Esto que vimos el día de hoy es lo que requerimos para la última práctica, porque el semestre está a punto de terminarse. Prácticamente nos queda una semana y 2 días del semestre. De acuerdo al calendario académico, el último día de clases es el 22. Entonces nos queda prácticamente nada más una semana de clases, que es la siguiente semana, antes de las vacaciones. Esto que vimos el día de hoy no lo tienen que incluir en el reporte, es lo que necesitamos para la última parte que vamos a analizar de aquí a 8 días. Hagan su reporte, lo suben el día de hoy para poder evaluarlos y nos vemos entonces la siguiente clase, el siguiente viernes, para poder hacer las pruebas de estos circuitos que estuvimos analizando este día. Los que no tengan que trabajar en este momento, pues aprovechen prácticamente estos 20 minutos que quedan para terminar su reporte y lo puedan entregar en el transcurso del día. El límite es hasta las 11:59 de la noche. Pues muy bien, jóvenes. Si no hay dudas, con eso terminamos la sesión del día de hoy. Cuídense, que tengan buen día y nos vemos la siguiente sesión. Gracias, profe. Gracias, buen día. Hasta luego, Gracias, profesor. profe. Hasta luego. Cuídense, estén bien, nos vemos.